Olvídate de nosotros cuando estés vieja. Nosotros tenemos nuestra propia vida. Ese fue el mensaje que me mandó mi hijo Canek a las 2:14 de la tarde un martes cualquiera. Me acuerdo perfecto de la hora, porque lo leí varias veces, como esperando que las letras se movieran solas y cambiaran lo que decía. Pero no. Ahí estaban secas, sin rodeos, sin un perdón ni nada. Lo leí una vez, luego otra. No hubo más. Ni explicación, ni suavizante, ni perdón, mamá, no quise decirlo así. Solo una decisión ya tomada. No contesté. Dejé el celular en la encimera de la cocina y me quedé ahí parada un rato, escuchando el ronroneo del refri y el rumor lejano del mar que entraba por las ventanas abiertas. La casa seguía igual que en la mañana ordenada, callada, completamente mía. Nada había cambiado. Y sin embargo, todo había cambiado. Volví a agarrar el teléfono y busqué un número que no había marcado en meses. Mi abogada de confianza contestó al segundo tono. Itzayana, necesito hacer un cambio en el testamento, le dije. Lo antes posible. Hubo una pausa chiquita, pero se notó. Hoy mismo sí. A las 4:30 ya estaba sentada frente a ella con la carpeta abierta de por medio. Me hizo preguntas con cuidado. Yo respondí clarito: nombres, porcentajes, estructuras. Sin dramas, solo decisiones. ¿Estás segura?, me preguntó en un momento. Completamente, le contesté. Cuando salí de su oficina, el aire se sentía distinto. No el de afuera, sino el de adentro en el pecho. Algo que por años se había dado por sentado ya no estaba ahí. Al atardecer, el nombre de Canek ya estaba siendo borrado de todo lo que antes se asumía que era suyo sin chistar. Manejé despacito de regreso a casa, estacioné en mi lugar de siempre y entré. La casa me recibió igual, tranquila, serena, intacta. A las 8:12 de la noche se rompió el silencio. Un golpe fuerte contra la puerta principal. Luego otro. No eran toquecitos, eran madrazos. No corrí, no grité, caminé despacio hasta la entrada y me detuve justo antes de la manija mientras el ruido volvía más fuerte, más desesperado. «¡Mamá! ¡Abre la puerta!», era la voz de Canek. Ya se había enterado. Me quedé ahí un momento con la mano apoyada apenas en la madera, sintiendo cómo vibraba cada golpe firme y terco, mientras entendía que esto ya no era para platicar. Era por lo que él creía que le acababa de quitar. No abrí de una vez. Me quedé escuchando cómo subía y bajaba la voz de Canek del otro lado y pensé en cómo habíamos llegado a esto. Como algo que tardé décadas en levantar, se podía reducir a un momento así. Tenía 40 cuando mi marido se fue. No hubo tiempo para derrumbarme. Había cuentas que manejar, contratos, que cerrar decisiones que no esperan a que pase el dolor. Aprendí rápido que la estabilidad no se guarda, se mantiene con ganas todos los días. Lo que empezó como trabajos de consultoría creció. Proyectos se volvieron alianzas. Alianzas se volvieron participaciones. Con el tiempo, dejé de pensar en cuánto gano y empecé a pensar en cómo lo estructuro. Compré mi primera casa frente al mar en Puerto Escondido porque los números cerraban. La segunda llegó después, cuando ya entendí el patrón. Las dos se volvieron seguras, constantes, completamente mías. Lo demás llegó calladito, inversiones que no pedían atención, cuentas que se movían sin ruido, decisiones tomadas a tiempo para que importaran. Nunca viví por encima de lo que pudiera explicarme a mí misma. Esa era la regla. Canek creció dentro de esa seguridad, no rodeado de lujos exagerados, sino de certeza. La escuela estaba cubierta. Las oportunidades aparecían cuando él las buscaba. No le dije sí a todo, pero me aseguré de que nunca tuviera que preguntarse si alcanzaría. Era mi único hijo. Y por mucho tiempo se entendió sin decirlo que todo lo que yo había construido algún día sería de él.
no como regalo, sino como continuación. Yo no lo crié para que dependiera de mí, les decía a los que preguntaban cómo le hacía sola. Lo crié para que no necesitara depender de nadie. Ese era el plan. Siempre fue el plan. Del otro lado de la puerta, su voz se puso más filosa, ya con impaciencia. Mamá, sé que estás ahí. Miré la manija y entendí que en algún momento la independencia dejó de ser algo que él cargaba y se volvió algo que esperaba que yo le mantuviera a él. Canek conoció a Jay Susan hace 3 años. La describía como enfocada, ambiciosa, alguien que sabe exactamente qué quiere. La primera vez que la vi, fue educada de esa manera, estudiada, medida, observadora, ya midiendo el cuarto antes de entrar del todo. Noté cómo cambiaba el tono según con quién hablara. No era grosera, era intencional. Al principio, todo parecía normal. Venían seguido. Cena, pláticas cortas, actualizaciones del trabajo. Pero poco a poco, el ritmo cambió de formas, que uno pasa por alto si no está atento. Las llamadas fueron lo primero. Se volvieron más concretas, menos. ¿Cómo estás, mamá? Y más necesitamos esto. Siempre había una razón, siempre un plazo. Es solo temporal. En unos meses lo cubrimos. No queríamos pedir, pero... La primera vez fueron 200,000 pesos. Un faltante dijo, algo que surgió de repente. Se los transferí ese mismo día. La segunda, 550,000. Una oportunidad de negocio que había que agarrar rápido. Sonaba seguro. No pregunté mucho. La tercera, 900,000. Para entonces el patrón ya estaba clarísimo, aunque no lo dijera en voz alta. Las cantidades subían. La urgencia seguía igual. El te lo devuelvo nunca llegó. Las visitas se hicieron más cortas. Las pláticas más estrechas. Siempre tenían que irse a otro lado. Me dije que era normal. La gente arma su vida. Las prioridades cambian. El tiempo se reparte. Pero hubo un momento chiquito, casi olvidable, que no encajaba. Entré por la puerta de servicio de una de las casas de renta más temprano de lo esperado. Estaban en la cocina, sin esperarme. Jay Susan estaba hablando. Ya tiene de sobra, dijo bajito pero firme. No es que lo necesite, no había duda, ni titubeo, solo una conclusión. Canek no contestó de inmediato. Tampoco la corrigió. Me retiré antes de que me vieran con esas palabras cayendo más pesadas, que enojo más hondas que sorpresa. Después de eso, cada pedido sonaba distinto. No porque cambiaran las palabras, sino porque yo ya había escuchado lo que había debajo. Y ahora, parada en el pasillo de mi casa con Canek todavía fuera, golpeando, entendí que lo que yo llamaba apoyo quizá había sido otra cosa desde hace rato. No mandé el mensaje de puro impulso. Lo pensé varios días antes de escribirlo, borrando y reescribiendo, para que no sonara a presión ni a reclamo. Lo dejé sencillo, neutro, algo que pudiera contestar sin esfuerzo. Podemos platicar del futuro. He estado revisando unas cosas y quería saber qué piensas. Lo mandé temprano en la tarde, cuando sabía que no estaría ocupado. Luego dejé el teléfono a un lado y seguí con lo mío dándole tiempo. Contestó rápido. Contrata a alguien. Nosotros tenemos nuestra propia vida. Me quedé mirando la pantalla, leyéndolo una vez, luego otra, igual que con el mensaje de antes. Sin seguimiento, sin suavizar. Solo la respuesta. Luego llegó otro. De todos modos, ya lo tienes todo planeado. Y ya. Sin preguntas, sin pausa, sin intentar entender qué quería decir o por qué preguntaba. Solo una conclusión ya hecha. Me senté sin darme cuenta, con el teléfono todavía en la mano. Por un momento intenté buscarle otra explicación, que estaba ocupado, distraído, que no lo dijo en serio. Pero las palabras no daban para eso. No había enojo, no había titubeo, solo claridad. Eso no fue enojo, me dije bajito. Eso fue su postura. Y una vez que lo vi así,
Todo encajó los pedidos, el tono, la idea de que yo siempre iba a estar ahí para tapar cualquier hueco en su vida sin chistar. Él ya había decidido qué papel iba a jugar yo y sobre todo cuál no. No contesté. No había nada que aclarar, nada que corregir. Dejé el teléfono en la mesa y me quedé ahí un rato más dejando que el silencio se volviera algo sólido, algo con lo que podía trabajar. Si él ya había decidido que después no importaba, entonces no había razón para seguir armando un futuro que lo pusiera a él en el centro. No abrí la puerta. Los golpes seguían detrás de mí fuertes e irregulares, pero me di la vuelta y caminé a la mesa del comedor, donde ya tenía la laptop abierta. Dejé el teléfono al lado y empecé a sacar los registros que nunca había juntado todos juntos. Primero las transferencias, fechas, cantidades, confirmaciones, cada una ligada a una razón que en su momento acepté. 200,000, un faltante, 550,000, una oportunidad, 900,000, una emergencia. Hubo otros más chiquitos en medio. Los rastreé por las cuentas, los crucé con mensajes, con llamadas, con explicaciones que sonaban razonables cuando estaban solas. Juntas contaban otra historia. Abrí los mensajes después, solo por ahora. Pronto lo arreglamos. Gracias, mamá, de verdad. El lenguaje siempre igual temporal, agradecido, tranquilizador. Nunca definitivo, nunca resuelto. Sumé todo despacio, no porque necesitara tiempo, sino porque quería ver cada número clarito antes de pasar al siguiente. Cuando llegué al total paré. Más de 6,5 millones de pesos. Me quedé mirando la cifra sin reaccionar. No me chocó, me pareció exacta, precisa. Atrás los golpes se habían calmado un poco, ahora más frustrados que desesperados. Mamá abre la puerta. No contesté. Me recargué un poco en la silla y dejé que el patrón se acomodara. Yo lo llamaba ayudar, dije bajito, pero no era eso. Era evitar el momento de decir no, evitar confirmar el cambio que ya veía venir, pero no quería aceptar. Cada transferencia posponía ese momento, cada sí hacía más fácil el siguiente, hasta que ya no quedaba nada que cuestionar. Cerré los archivos no porque hubiera terminado, sino porque ya tenía lo que necesitaba. El teléfono se prendió otra vez su nombre en la pantalla. Lo ignoré. Horas antes, había estado en la oficina de mi abogada. Repasamos los detalles sin prisa. Hablaba claro, medido, como si estuviéramos ajustando algo rutinario. Estructura, distribución, protecciones. Palabras que conocía ahora con otro propósito. Tu testamento actual. Deja todo a tu hijo, dijo mirando el documento. Vamos a redefinirlo por completo. Sí, contesté. Déjale 300,000 pesos. Me miró un segundo, no cuestionando la cifra, solo anotándola. ¿Y el resto? A la Fundación Vivienda para Oaxaca. Quiero que se arme bien. No un nombre de mentiras. ¿Que funcione de verdad? Asintió y empezó a escribir. Armamos el esquema, las casas, las cuentas, la repartición de bienes. Cada pieza puesta con intención, cada decisión cerrando un camino que antes estaba abierto. Esta cantidad para él ayuda a que no prospere un pleito, dijo tocando la cifra. Muestra que lo consideraste. Está bien, dije, no lo estoy quitando del todo. Estoy quitando la suposición. No comentó. No hacía falta. Seguimos con las protecciones. Recomiendo una evaluación médica independiente documentada. Protege tu intención. Agenda dijes. Y agregamos una declaración formal de motivos. Clara, sin emoción, respaldada con registros. Los tengo. Te los mando todos. La plática siguió firme. Sin gritos. Sin dudas. Solo decisiones registradas y armadas para que aguantaran. Al final cerró la carpeta y me miró directo. Esto va a provocar una reacción, dijo. Sostuve su mirada un momento y asentí.
Cuando salí de ahí, las revisiones ya no eran ideas. Estaban en marcha procesándose, volviéndose fijas. Algo que por años fue expectativa, se redujo a un renglón y se redirigió. Cuando volví a entrar a mi casa esa noche, el silencio era el mismo, pero la estructura de fondo había cambiado por completo. Y en algún punto entre la primera transferencia y este momento, el acceso dejó de ser algo que yo controlaba y se volvió algo que él creía que le pertenecía. Ahora, esa suposición se había ido y él estaba del otro lado de mi puerta exigiendo saber qué le acababa de quitar. Abrí la puerta. Canek entró de inmediato como si el espacio entre nosotros ya estuviera decidido. Jay Susan se quedó un paso atrás con la cara tensa, controlada, midiendo todo antes de reaccionar. ¿Qué cambiaste?, preguntó, sin saludo, sin pausa. Lo miré un momento antes de contestar. Te quité del testamento. Las palabras cayeron limpias sin adornos. Por un segundo nadie habló. Luego vino la reacción de golpe. No es chistoso, dijo Canek, negando con la cabeza, como quitándole importancia. No haces algo así nomás. Jay Susan cruzó los brazos, voz más filosa. Tiene que haber un malentendido. No lo hay, dije. Canek dio un paso más cerca, la frustración subiendo. ¿Por qué dirías algo así? Después de todo, repetí sin alzar la voz. Se detuvo un poquito descolocado por la falta de pelea. No tiene sentido, siguió. No me vas a cortar por una conversación. No fue por una conversación, dije. Fue una decisión. Jay Susan soltó un bufido corto y cambió de táctica. Esto no es propio de ti, dijo. Algo te molestó. Podemos hablarlo. Estamos hablando, contesté. La cara de Canek se endureció. Entonces, ¿qué ahora nos estás castigando? ¿Por un mensaje? Lo miré fijo. No es castigo. Entonces, ¿de qué se trata?, exigió. No contesté de inmediato. No hacía falta. Él llenó el silencio. Vas a necesitar cuidado algún día, dijo voz apretada. Ese dinero era para eso, de todos modos. La frase quedó colgando más pesada que todo lo que había dicho. Lo miré sin pestañear. Ese dinero era mío. Abrió la boca para contestar y se detuvo. Por primera vez desde que abrí la puerta, no hubo argumento inmediato, ni corrección, ni explicación. Solo silencio. Se estiró más de lo que esperaban lo suficiente para que el peso de lo dicho y de lo no dicho se asentara. Vi cómo su expresión cambió no a preocupación, sino a cálculo, como si estuviera tratando de entender qué significaba esto en términos que él conocía mejor. Y parada en mi propio umbral, entendí que no me estaba preguntando qué había cambiado entre nosotros. Estaba tratando de calcular qué acababa de perder. Me aparté de la puerta y caminé hacia la mesa del comedor sin invitarlos a pasar. ¿Entraron igual? Canek seguía viéndome esperando que algo volviera a su lugar. Jay Susan se quedó cerca de él, más callada pero más alerta. Abrí la laptop y la giré un poco para que vieran. Estas son las transferencias, dije. La pantalla se llenó de fechas. Cantidades alineadas. Cada entrada marcada, cada una, ligada a un mensaje, una razón, un pedido. Canek miró un segundo y apartó la vista. No sé qué pretendes probar. No estoy probando nada, dije. Te estoy mostrando lo que pasó. Deslicé. 200,000 seguí. Dijiste que era temporal. Otra línea. 550,000. Que se cubría en unos meses. Otra. 900,000. Jay Susan se movió. Nunca dijimos que no los íbamos a pagar. La miré un momento. No tuvieron que decirlo. La pantalla avanzó. Este fue el mes que dijiste que no podías pagar la renta. Dije tocando la entrada. ¿Y te compraste un reloj? La cara de Canek se apretó. ¿Has estado siguiendo todo? Sí. ¿Para qué saltó? ¿Para echárnoslo en cara? No dije para entenderlo. Jay Susan dio un paso adelante, cambiando el tono.
Estás convirtiendo esto en algo que no es, dijo. Las familias se ayudan. Es normal. Lo es, contesté, cuando es de ambos lados. Canek soltó el aire fuerte, la frustración rompiendo. Entonces, que me cortas porque necesitábamos apoyo, ya lo di. Eso no es lo mismo que esto, dijo, señalando la mesa a la casa, todo lo que todavía asumía que estaba a su alcance. Sí lo es, dije. Me miró algo más filoso, formándose. No puedes mover todo así, nomás, dijo. Lo vamos a pelear. Pueden intentarlo, contesté. Ahí cerré la laptop. La estructura ya está, dije. Las casas, las cuentas ya se reasignaron. Jake Susan frunció el ceño. ¿Reasignadas a qué? A un fideicomiso. Canek me miró fijo. No hablas en serio. Sí hablo. Hubo una pausa pesada. Entonces deshazlo, dijo. Negué con la cabeza una vez. No queda nada por tomar. Las palabras se asentaron en el cuarto definitivas sin necesidad de énfasis. Canek no contestó de inmediato. Ya no discutía detalles. Estaba recalculando, buscando algo que todavía le diera ventaja. Y cuando no lo encontró, la tensión se volvió más inestable, algo que nos siguió fuera de la casa y hacia el siguiente lugar donde pensó que todavía podía controlar. Al día siguiente estaba en la casa del sur, en Puerto Escondido, recibiendo a una pareja que entraba a hospedarse. Mantuve la voz pareja explicando lo básico, entregando llaves, señalando lo que necesitaban saber. Era rutina. Conocido el tipo de interacción que no pide más que atención. Entonces escuché su voz. Claro que estás aquí. No me volteé de inmediato. Terminé lo que decía, vi que la pareja asintiera, y solo entonces di un paso atrás cuando Canek y Jake Susan aparecieron. No habían llamado, no habían preguntado. Canek no esperó. Estás arruinando nuestras vidas por nada, dijo lo bastante fuerte para que la pareja se detuviera mirando de uno a otro. Lo miré fijo. Esto no es nada. Sí lo es, rebatió. Estás exagerando por una plática. No fue una plática. Jake Susan, intervino tono más tenso. Este no es el lugar. Ustedes eligieron el lugar, dije. Canek se acercó más, voz subiendo. No puedes quitarte todo y guardarlo así, dijo. No funciona de esa manera. Ya funcionó, contesté. La pareja dio un pasito atrás, haciendo distancia sin decir nada. Canek los ignoró. Todo esto siguió abriendo los brazos. Se suponía que era parte de nuestro futuro. Contesté tranquila. Te di más de 6,5 millones de pesos con el tiempo. Nada regresó. Abrió la boca, pero no lo dejé. Pediste, acepté. Hasta ahí. Jake Susan intentó interrumpir. No es justo. Y la inversión que me empujaste, agregué mirando directo a Canek. La que dijiste que era segura. La revisé. Su cara cambió. No lo era. No hagas eso, dijo rápido. No entiendes cómo funciona. Entiendo suficiente. Entonces dio un paso más cerca, voz más filosa. Arregla esto, dijo. Deshazlo. No. La palabra se quedó entre nosotros. No retrocedió. Váyanse, dije. No se movió. Saqué el teléfono del bolsillo. Si no se van, llamo a la policía. Por un segundo pensé que pararía. No paró. Marqué. La llamada fue corta, clara. Lugar, situación, petición. Cuando colgué Canek, seguía ahí, pero algo había cambiado. No en su postura, sino en el espacio a su alrededor. Minutos después, llegaron los oficiales. Hablaron con los dos, pero la atención se quedó donde debía. Instrucciones calmadas. Lenguaje directo. Tienen que salir de la propiedad. Canek dudó. Luego, sin argumentos que cambiaran el resultado, retrocedió. Jake Susan lo siguió. Se fueron sin decir más. La pareja se quedó donde estaba callada observando. Me volví hacia ellos serena otra vez y seguí justo donde me había quedado, como si la interrupción ya estuviera resuelta y archivada con todo lo que ya no pertenecía dentro de mi vida.
las cosas no se derrumbaron de golpe. Se desarmaron en pedacitos de esos que no llaman la atención hasta que se conectan. Me enteré por fragmentos, por gente que todavía hablaba con los dos sin saber que llevaba entre plática y plática. Pagos atrasados. Trámites retrasados. Preguntas que se volvieron notificaciones. El dinero en el que contaban ya no estaba y el hueco no se quedó vacío. Se llenó de presión, de ajustes que no habían planeado. La inversión que Canek había intentado meterme no salió como dijo. Eso se volvió otro problema encima de los demás. Los números no cuadraban. Los plazos se estiraban. Jake Susan dejó de aparecer a su lado. No pregunté por qué. Pasaron meses sin contacto. La casa se quedó callada de una forma distinta, ahora no vacía, solo tranquila. El trabajo de la fundación avanzó firme. Papeles se volvieron estructura. Estructura se volvió algo real. La primera unidad se abrió sin fiestas. Un lugarcito limpio, funcional, para alguien que necesitaba estabilidad más que nada. Fue suficiente. Una tarde escuché un toque en la puerta. No madrazos esta vez. Abrí y ahí estaba Canek solo. No entró. No pensé que de verdad te ibas a elegir a ti, dijo. Su voz estaba más baja de lo que recordaba, pero no insegura. Mantuve la puerta abierta, lo justo para que el espacio entre nosotros quedara claro. Ni yo contesté, hasta que me dijiste que no te eligiera a ti. Me miró como esperando algo más, un cambio, una reconsideración, algo que regresara las cosas a como estaban. No había nada que agregar. No entendí lo que estabas haciendo, dijo después de un rato. Lo sé, contesté. El silencio que siguió no fue tenso. Fue definido. No quedaba nada que negociar. Sigues siendo mi hijo, dije. Solo que ya no eres mi responsabilidad. Asintió una vez despacio, como aceptando algo que ya estaba decidido mucho antes de que llegara. Luego retrocedió. Cerré la puerta suave, no como rechazo, sino como un límite que ya no necesitaba explicación.